La Ciudad de México, una ciudad llena de vida, de movimiento y de gente durante las 24 horas del día. Una ciudad que, al igual que muchas otras, nunca descansa y que está plagada de muchas leyendas y misterios, tanto aterradores como interesantes. Y si bien la ciudad está cargada de toda esta aura de misterio, seguiría siendo muy probablemente el último lugar en el que pensarías cuando te hablo de vampiros. Sin embargo, espero que al acabar de ver este video, tu perspectiva al respecto haya cambiado un poco, pues la historia que voy a contarte hoy es o fue una de las más populares en todo el territorio capitalino y es una de las leyendas más aterradoras que he encontrado, además de una de mis favoritas. La historia transcurre en el sistema del metro de la Ciudad de México, un medio de transporte público que, debido a su gran cantidad de rutas y su bajo costo, se ha convertido en uno de los favoritos de todos los habitantes de esta bella ciudad. La historia transcurre más específicamente dentro de la línea 7 del metro, la línea con mayor profundidad dentro de este, pues va desde la estación de El Rosario hasta la de Barranca del Muerto. Esta última siendo conocida por su historia macabra, pues se llama así debido a que en tiempos de la Revolución los ejércitos carrancistas y zapatistas la ocupaban como trinchera, y más tarde, cuando las batallas acababan y dejaban como saldo a un sinfín de muertos, eran ocupadas como fosa común para tirar a estos. Es por esto que, más tarde, surgió el nombre de Barranca del Muerto y múltiples historias sobre fantasmas que aterran a los vecinos. Es esta última estación de metro, como ya habrás suponido, la estación en la que transcurre nuestra historia. Lo que voy a contarte sucedió hace algunos años, cuando un hombre cansado que regresaba del trabajo decidió ocupar el sistema de transporte colectivo para volver a su casa después de la agotadora jornada laboral. Ya casi era medianoche y por lo tanto la hora en la que el servicio de metro se frenaría temporalmente hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Mientras tanto, los trenes serían llevados a un apartado especial, mucho más allá del final de cada línea para darles mantenimiento. Pedro llegó a la estación en medio del frío viento de la noche y posteriormente bajó al andén. Este mismo estaba completamente sumido en un silencio sepulcral, cosa que no debería de ser extraña en un andén de metro poco tiempo antes del cierre del mismo. El asunto es que para Pedro no era solo el silencio, sino que podía sentir un ambiente cargado de pesadumbre. Finalmente, el silbido al fondo del túnel lo sacó de sus pensamientos mientras anunciaba la llegada del último tren de esa estación, que avanzó hasta frenar por completo frente a Pedro. Este último entró cuando las puertas corredizas se abrieron, casi en piloto automático, pues de hecho luchaba por mantenerse en pie debido al cansancio. Solo había 3 personas en el vagón, así que con la increíble libertad de escoger su asiento, decidió sentarse junto a una de las ventanas. El tren avanzó. En la siguiente estación, paró y una persona más abordó el tren. Un hombre de aspecto sucio que claramente era un vagabundo, o al menos, esa fue la impresión que le dio a Pedro. Este vagabundo se sentó en el asiento más alejado del vagón, se reclinó y se relajó. Pedro estaba tratando de concentrarse en los nombres y figuras de las iconografías dentro del vagón o en lo que podía ver a través de las ventanas para asegurarse de no pasarse de la estación en la que debía bajar. Pero tras un agotador día de trabajo y con la ayuda de los movimientos del metro, que para cualquier trabajador cansado pueden parecer un dulce y suave arrullo, Pedro comenzó a perder el control de sus párpados, que empezaron a cerrarse progresivamente, cediendo completamente ante el cansancio pasados unos segundos. Pedro solo debía avanzar unas cuantas estaciones, pero al estar profundamente dormido, no se dio ni cuenta cuando el tren frenó en su destino y siguió avanzando con este hasta el final de la línea. Los ojos de Pedro comenzaron a abrirse poco a poco cuando por fin tuvo un poco de energía recuperada, y fue entonces que Pedro se vio presa de una desesperación y miedo profundos, pues no estaba en su destino, pero tampoco estaba en la estación de Barranca del Muerto. La luz dentro del tren ya estaba apagada y cuando se asomó por la ventana para tratar de ubicarse mejor, solo vio oscuridad total. Los temores de Pedro se habían confirmado.
Estaba en el espacio de mantenimiento de los trenes, completamente a solas hasta donde sabía, sin luz y sin posibilidad de salir. Cuando se tranquilizó y meditó la situación, se dio cuenta de que no tenía ningún sentido que estuviera ahí, pues al finalizar el trayecto de cada una de las líneas, un empleado debía entrar y asegurarse de que nadie se quedara dentro de los trenes para ahora sí llevarlos a la zona de mantenimiento, por lo que alguien sí o sí tuvo que haber ido al tren y despertar a Pedro. Tras darle vueltas al asunto, Pedro se tranquilizó un poco, pues imaginó que tarde o temprano llegarían los empleados a dar mantenimiento a los trenes y sería entonces que los sacarían de ahí. Pero cuando Pedro se recostó en su asiento, dispuesto a esperar pacientemente a aquella persona que lo sacara, escuchó un ruido muy peculiar romper con el silencio y la paz de aquel lugar. Al principio Pedro pensó que aquel sonido venía de algún lugar en la parte de afuera, pero tras escuchar detenidamente se percató de que este sonido venía del interior de aquel mismo vagón. Pedro no estaba solo, dato que lo aterró por completo, pues se preguntaba quién más estaba dentro del vagón. ¿También se había quedado dormido? Incluso se preguntó si el emisor de aquel extraño ruido pensaba que él aún seguía dormido, o desde qué estación y por qué lo había seguido, terminando en la conclusión de que quien sea que estuviese en el vagón con él no tenía ninguna buena intención, y lo más seguro es que quisiera hacerle daño. Con los nervios de punta y la incontenible intriga de saber qué era lo que estaba dentro del vagón, sacó de su bolsillo un encendedor que siempre llevaba con él y lo encendió para poder ver mejor en la oscuridad. Esta acción es una de la que se arrepentiría muy pronto, pues lo que vio tan solo a unos metros de él lo aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera visto. Lo que estaba ahí, a unos metros de él, iluminado por la tenue luz de la llamarada de su encendedor, era un ser horroroso, un ser extremadamente pálido, blanco como un animal enfermo, con un torso, brazos y piernas que tenían un contorno vagamente antropomórfico. Pero su rostro, por otro lado, era una combinación perturbadora y aberrante del rostro de un murciélago y un cerdo, con dos enormes ojos totalmente negros y brillosos como las canicas de vidrio o de metal. Sus orejas eran largas y puntiagudas y su nariz era enorme, chata, y producía un ruido horroroso al respirar, cosa que hacía de forma apresurada y ronca, como si estuviera excitado. La criatura no estaba parada de forma erguida, y aún así su cabeza chocaba contra el techo de aquel vagón, provocando que su cabeza se doblara hacia un lado, y por si el aterrador y traumático aspecto de aquel ser no hubiera sido suficiente para mandar a alguien a urgencias a causa de un paro cardíaco, Pedro pudo descubrir que era el extraño ruido que lo había incitado a iluminar el vagón. Ese sonido era muy familiar a cuando uno succiona el jugo de una naranja, pero el origen era mucho más aterrador. Lo que sucede es que la criatura tenía entre sus enormes manos al vagabundo que había subido al tren después de Pedro. Lo sujetaba como si fuera un muñeco de trapo y su mandíbula estaba prensada del cuello del vagabundo como un perro pitbull con una víctima. Y el vagabundo ya se encontraba inerte, tenía la cabeza colgando hacia atrás, en un ángulo inhumano. Pedro quedó paralizado, pues la imagen que tenía enfrente, además de horrible y bizarra, no tenía explicación. Fue entonces que supo que tenía que salir de ese vagón cuanto antes si no quería terminar igual que aquel sujeto. Mientras Pedro pensaba en qué hacer, con el encendedor aún iluminando a la criatura, esta última volteó a verlo. Nunca separó su horroroso hocico del cuello de su presa, y cuando ambos hicieron contacto visual, Pedro distinguió la primitiva y animalesca mirada de una bestia hambrienta. Fue entonces que el monstruo soltó el cuello del vagabundo y emitió un espantoso chillido como el de un ave de rapiña y un roedor juntos, un sonido chillón y rasposo. Mientras mostraba sus afilados y enormes dientes con la barbilla y el pecho empapados del líquido vital de su presa, cuyo color carmesí creaba un contraste hipnótico sobre su arrugada y blanca piel, la adrenalina se disparó al máximo en el cuerpo de Pedro, sacándolo momentáneamente de su estado de shock,
y por fortuna Pedro había elegido el asiento al lado de la ventana, así que abrió la ventana con la manija que existe para casos de emergencia, y su pequeña estatura y complexión lo ayudaron a salir a través de ella. Cayó sobre el suelo de rodillas, haciéndose bastante daño, pero se levantó lo más rápido que pudo para seguir corriendo, presa del horror y pánico. Pedro no podía ver nada, pues todo el lugar estaba a oscuras. Todos y cada uno de los cabellos en su cuerpo se le erizaron y su ritmo cardíaco aumentó cuando pudo escuchar que detrás de él algo corría a 4 patas. Lo que sea que emitiera ese ruido, estaba corriendo a gran velocidad por encima de los vagones del tren. Pedro trató de acelerar el paso y eventualmente una luz al final del túnel se hizo presente. Esta luz se fue volviendo más intensa conforme Pedro corría hacia adelante, hasta que finalmente llegó al andén de la estación de Barranca del Muerto. Las luces de esta estación seguían encendidas, pero no había ni una sola alma. Pedro saltó de las vías al suelo del andén y se arrastró hacia atrás lo más rápido que pudo para alejarse del túnel, y entonces lo vio. Justo en el límite de separación entre el túnel y la luz del andén, vio al horrible monstruo que lo perseguía devolverle una mirada furiosa y dar media vuelta para volver a perderse en la oscuridad, muy probablemente para continuar alimentándose del vagabundo y esperar a que cualquier otro desgraciado se quede dormido en el metro, pues este ser sigue rondando los oscuros túneles del transporte público. ¿Qué piensas tú de esta historia? ¿Crees que esta cosa que has hecho a Pedro en el metro siga ahí? Y si sigue ahí, ¿qué crees que sea? ¿Compartes esta idea de que él fue un vampiro? ¿Realmente logré cambiar tu perspectiva sobre estas cosas dentro de la Ciudad de México? Agradecería que dejes todas estas cosas en los comentarios. Si tienes una historia que te gustaría compartir conmigo para ser el protagonista del próximo video, o simplemente hay un tema que te gustaría escuchar en el canal, puedes enviarlo al correo electrónico nocheenv@gmail.com, todo junto y con minúsculas, a mi Instagram nochee_pela, todo junto y con minúsculas, o dejarlo en los comentarios. No olvides dar un like y suscribirte, pues me ayuda mucho a crecer. Comparte con un amigo a quien también le guste el terror, y cierra bien tus puertas y ventanas antes de dormir, porque nunca sabes quién o qué podrías echar en la oscuridad.